lo hacemos muy bien acompañados por Fernando Arranz, oncólogo del Hospital Recoletas Palencia. Muy buenas, lo primero de todo, Fernando. Buenas tardes. Hace poco veíamos que en Castilla y León pues se llegaron a diagnosticar casi 18.000 nuevos casos de cáncer. Esto es una cifra que depende, como todo, ¿no?, con qué se compare. Nos sitúa por encima de la media nacional. Puede ser preocupante, pero si intentamos buscar los motivos, seguro que no hay uno solo, pero podríamos apuntar a algunos factores. Sí, claro, por supuesto. La incidencia es verdad que está aumentando últimamente en todo el mundo, incluido en España, y sí que estamos un poquito por encima de la media. La causa principal, evidentemente, es el envejecimiento de la población. El cáncer está relacionado con la edad. La edad más frecuente de diagnóstico es a partir de los 45 años, y en Castilla y León somos una población envejecida que tenemos más tasa de cáncer que por eso. Luego después hay otros factores que también influyen, por supuesto, como que también somos más. En Castilla y León es verdad que hay mucha despoblación, pero cada vez somos más población, ha ido aumentando, entonces también hay más número de cánceres, tenemos mayor exposición a ciertos factores ambientales en contra, como el tabaco, como las radiaciones ultravioletas, el alcohol, que también producen más cáncer, y bueno, pues eso es lo que produce que estemos un poquito por encima. También los sistemas de cribado, que son muy importantes, el screening, el diagnóstico precoz de las enfermedades, hace que se diagnostiquen antes tumores que iban a aparecer más tarde, con lo cual, inicialmente, a pesar de encontrar tumores de mejor pronóstico, pero sí que incrementan la incidencia. Luego después ya se va normalizando, y esas son prácticamente las causas, sobre todo el envejecimiento de la población. Yo creo que ha dado en la clave. Hay algunos factores que, vamos a decirlo, propician, ¿no?, la aparición de la enfermedad. ¿Cómo podemos evitar o, en la medida de lo posible, reducir esos riesgos? Es muy importante. Es verdad que el cáncer es una enfermedad genética, porque es una enfermedad en la que se alteran los genes. Genética no tiene nada que ver con hereditario, casi nunca se hereda, solo se hereda en un 10, un 15%, pero sí que se tiene que alterar un gen. Siempre se habla muchas veces de si tenemos antecedentes, no sé Sí, si también... sí, está relacionado, ya te digo, un 10, un 15% de los tumores tienen una base hereditaria. Siempre genética, porque se altera el gen. La mayor parte de las veces ese gen que se altera ocurre al azar, es un error en que no sabemos, nuestro cuerpo no sabe reparar, pero hay un porcentaje de cosas que sí que podemos hacer, porque sí que está relacionado con ciertas cosas que se conoce todo el mundo y que deberíamos evitar. El tabaco, el alcohol, la obesidad directamente relacionada con la falta de ejercicio, con el sedentarismo y con la dieta. Las radiaciones ultravioletas, ahora que empieza el verano, es muy importante protegerse, porque también están relacionados con cierto tipo de cáncer. Claro, estamos hablando de qué hacer o qué no hacer, casi más bien. Es verdad que también es muy importante todo lo que tiene que ver con la prevención, la detección precoz. Para eso también se ha ido avanzando. Quiere decir que no todo está en nuestra mano. La tecnología también está favoreciendo que se pueda detectar a tiempo, ¿no? Por supuesto. La evolución que ha habido en estos últimos años en todos los campos de la medicina, pero en el diagnóstico y en el tratamiento especialmente de los tumores, es espectacular. Es un poco casi como caer en un abismo de posibilidades. Casi no damos abasto, ni incluso los profesionales, en estar al día, porque diariamente está cambiando todo. Tenemos métodos de diagnóstico que nos detectan ahora tumores milimétricos, casi incluso antes de que aparezcan. Tenemos métodos de evaluación de respuesta molecular en células circulantes en la sangre, en los que nosotros sabemos qué pacientes van a tener más facilidad o no de recaer de ciertas enfermedades. Y en el tratamiento con quimioterapia, que tradicionalmente ha sido asociado con la oncología, a día de hoy las unidades de oncología podemos tratar un 30 o un 40% de nuestros pacientes con quimioterapia, el resto son todo tratamientos dirigidos, lo que se ha venido a llamar medicina de precisión o medicina personalizada. Que bueno, pues eso ha supuesto un avance en los últimos años en cuanto a la supervivencia, que se ha duplicado. La supervivencia, nosotros hablamos de supervivencia como la esperanza de vida a 5 años. Entonces se ha duplicado desde que yo empecé en el año 92 en esto de la oncología, 93. Desde el 93 hasta ahora se ha duplicado la esperanza de vida de los pacientes con cáncer. Eso es un avance importantísimo. Y depende tanto de los métodos de diagnóstico, mucho más precisos, como de los tratamientos, claro. Claro, eso en 30 años demuestra la importancia de la investigación. Por desgracia no se investiga a la misma velocidad en distintos tipos de cáncer, ¿no? Porque hay algunos que son más residuales o parece que le toca a menos gente, por decirlo de alguna manera, y esos es en los que todavía hay más camino por recorrer, quizá. Sí, por supuesto, hombre. Evidentemente la investigación avanza más en los tumores que tienes más pacientes para avanzar. Y hay tumores raros, tumores huérfanos, que nosotros llamamos, en los que
no consigues el suficiente número de pacientes para que un ensayo clínico o una investigación sea lo suficientemente importante como para dar resultados. Mientras que con un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, puedes conseguir 1000, 2000, 3000 pacientes en un breve espacio de tiempo, hay otros tumores como sarcomas o tumores un poquito más raros en los que es muy difícil reclutar pacientes, que decimos nosotros, para entrar en ensayos clínicos. Bueno, comentábamos antes que hace tiempo oír la palabra cáncer casi era una palabra tabú, ¿no? Era, para mucha gente era casi verlo como el final del camino directamente. Con el tiempo, la evolución, cómo ha ido mejorando los tratamientos, se ha ido incrementando el índice de supervivencia, sobre todo en algunos. Hay algunos que ya, sobre todo detectado a tiempo, el índice de supervivencia y además de superación de la enfermedad y recuperación, sobre todo, de un bienestar, ¿no?, es prácticamente total. Sí, sí, sí. Bueno, si hablamos de todos los tumores, en general, depende un poquito del sexo, pero podemos estar hablando de un 55% de supervivencia. Esto en el año 2013, que es donde tenemos los últimos datos. Pero bueno, 55% en varones y más del 60% de esperanza de vida a 5 años en pacientes diagnosticadas de cáncer en mujeres. Por supuesto, como tú decías, no tiene nada que ver unos tumores con otros. En el caso de los varones, por ejemplo, podemos estar hablando de supervivencias por encima del 90% en cánceres como la próstata o cánceres como el tiroides o tumores, bueno, pues que tienen cierta agresividad. En el cáncer de la mujer estamos hablando también de supervivencias cercanas al 90% en cáncer de mama, también cáncer de tiroides. Sin embargo, hay otros tumores en los que la supervivencia se ha modificado para bien, se ha duplicado, pero todavía estamos en tasas muy bajas. El cáncer de pulmón, cáncer de esófago. Muchas veces los tumores relacionados con el tabaco son los tumores que peor esperanza de vida tienen. O sea que la prevención aquí cobra un especial interés. Básico, lo de dejar de fumar. Estaba pensando que estamos hablando del enfrentamiento a la enfermedad, de cómo es el tratamiento, la detección, pero una vez que se supera también se está trabajando y cada vez más obviamente en mejorar las condiciones de vida, ¿no?, el bienestar de quien lo supera, pero luego tiene que seguir, bueno, pues con revisiones, con tratamientos. Sí. Sí, a ver, la atención integral al paciente con cáncer empieza desde el momento primero que entra por la puerta de la consulta hasta pasados muchos años después. Es muy importante, por supuesto, no solo la curación, cuando se consigue, que ya bueno, pues a día de hoy es el mayor porcentaje de los pacientes, sino después el seguimiento y la recuperación, lo que nosotros llamamos ad integrum, es decir, reincorporarles a la sociedad. Eso es muy importante en nuestros pacientes. Antes los pacientes que tenían cáncer desgraciadamente no tenían buen pronóstico, ahora cada vez mejor, y hay que reincorporarles a una vida normal social. Bueno, eso se sigue avanzando, como hablábamos antes, en cuanto a las técnicas, maquinaria para los tratamientos. Esto obliga a una formación continua, está claro, lo comentaba, a veces no se llega a todo, pero bueno, desde hospitales como Recoletas lo que se procura es contar con el mejor material y los mejores profesionales, mejor formados. Sí, hay que estudiar todos los días y tiene que ser así, no te queda otro remedio. Tienes que estar al día en los tratamientos, en los diagnósticos. Diariamente hay novedades, diariamente hay cosas nuevas, hay tratamientos más específicos, más dirigidos, y tienes que estar al día en todos los tumores. Eso supone un gran esfuerzo. Hombre, es verdad que el trabajo en equipo ayuda mucho, pero tienes que estar al día y estudiar todos los días, claro. Estaba pensando, siempre se habla de lo complicado que es hacer la carrera de medicina y los años que conlleva de esfuerzo, y eso solo hablamos de la carrera, que luego cuando estamos ya ejerciendo continúa, tal cual. Sí. Son 10 años de preparación, o eran 10 años, ahora son 11 años de preparación hasta que sales oncólogo médico, pero luego después es formación continuada y formación continuada. No puedes descansar, no puedes. Pero es necesario y sobre todo es una forma de dar mejor servicio a los pacientes, ¿no? De lo que comentábamos, la importancia de la investigación, de cómo las nuevas tecnologías van mejorando esos índices, ¿no? No sé si podemos ver al futuro con esperanza, ¿no? Con esa esperanza de que pueda llegar a convertirse en una enfermedad cronificada, porque además hay estudios, salen, hace poco, me acuerdo que veía uno que hablaba de unos resultados increíbles, ¿no? En algunos de los que pueden ser cánceres más complicados. Bueno, a ver, es verdad que en los medios de comunicación en eso sois un poquito culpables. Todos los días hay noticias. Nos venimos arriba muy rápido. Sí, rápidamente. Entonces no es del todo verdad. Pero sí, yo soy muy optimista, sinceramente. No trabajaría si no fuera así. Soy muy optimista y pienso que el cáncer no solo se va a cronificar, sino que va a acabar curándose. Estoy convencido, tarde o temprano tendremos las armas suficientes para poner muchos apellidos al tumor y poder tratar el gen causante de ese tumor
y corregirlo. Yo soy absolutamente optimista y estoy convencido y vamos, creo que el futuro es esperanzador. Bueno, pues ojalá que ese futuro llegue cuanto antes y lo podamos ver y sea, pues como decimos, una enfermedad que tenga mucho mejor pronóstico. Fernando, muchas gracias por acudir y atendernos, que siempre además nos gusta conocer más sobre todo lo que tiene que ver con la salud. A vosotros, muchas gracias.